Estás escuchando Viernes Conspirativo. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos a la segunda entrega de México/Septiembre Conspirativo. Como ya habrán escuchado en el capítulo anterior, este es un mes temático donde solo estamos hablando de casos mexicanos. Si quieren mantenerse al tanto de lo que hacemos, les invitamos a pasarse por nuestras redes sociales, @Viernes Conspirativo en Instagram, @Viernes_podcast en Twitter y Viernes Conspirativo Podcast en Facebook. También les recordamos estar pendientes en nuestras redes sociales, puesto que hay veces que hacemos castings para las voces que solicitamos para algunas dramatizaciones, así como lo hicimos en el episodio pasado, quienes Fernando y Estefanía nos prestaron sus voces para poder hacer esa dramatización. Asimismo, en este episodio hay otras voces, así que si les gustaría participar en nuestro podcast, síganos en nuestras redes y esténse pendientes de cuando pongamos la convocatoria. Dicho esto, el día de hoy les vamos a narrar un caso no tan reciente, pero tampoco tan antiguo. Se trata de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, estudiantes que hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Antes de iniciar, es importante advertirles que este capítulo contiene menciones gráficas acerca de asesinatos y violencia, así como temas ligados a la política, el narcotráfico y la corrupción. Nuestras opiniones no buscan culpar ni acusar a ningún partido, político u organización en específico. Les recomendamos discreción y el máximo respeto en sus comentarios. De igual manera, esperamos que todos los afectados por el temblor el día de ayer en Ciudad de México, Acapulco, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Jalisco se encuentren bien. Les mandamos todo nuestro apoyo y de corazón deseamos que ustedes y sus familias no hayan sido afectados. Ya sin nada más por agregar, pónganse cómodos que vamos a comenzar. La noche del 26 de septiembre de 2014 no pinta nada bien. Hay una gran cantidad de tráfico, la carretera se ve envuelta en una oscuridad abrumante y la caravana de camiones se ve obligada a tomar dirección rumbo al norte, al anillo periférico de Iguala, para dirigirse a Ayotzinapa. Como cada año, los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos conmemoraban los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. En México, esto es algo que no se olvida ni se perdona. Entre 300 y 400 estudiantes fueron brutalmente masacrados en un mitin por las fuerzas paramilitares y el ejército mexicano. Aquel hecho es un recordatorio constante de una época plagada de represión política y social, algo que podríamos pensar quedó en el pasado. Pero lo que está por suceder la noche de ese fatídico 26 de septiembre nos demuestra que las cosas tal vez no han cambiado tanto en los últimos 46 años. El autobús Estrella de Oro número 1531 es el primero en encaminarse hacia la nueva ruta, seguido de los camiones de la línea Costa Line 2012 y 2510. Finalmente, el Estrella de Oro 1568 y Estrella Roja 3278 se incorporan a la caravana. Este último toma la ruta hacia Chilpancingo, mientras que los demás siguen el mismo destino. A las 21:30 ocurre el primer hecho trágico del que tenemos noción. La policía, previamente alertada por el chofer del Costa Line 2510, intercepta a los 4 primeros autobuses. Los normalistas molestos se bajan e intentan apartar la camioneta que les bloquea el paso. Discuten y gritan con los policías mientras estos piden refuerzos. La discusión escala de forma rápida. Aldo Gutiérrez Solano pronto se ve forcejeando con los uniformados. Así que la policía municipal de Iguala ve este momento como una excusa. Una excusa para empuñar la pistola y dirigir el arma hacia Aldo. La bala le atraviesa la cabeza, dejándolo abatido en el suelo. Y en la actualidad, aunque respira, tal vez muchos nos cuestionaríamos si un estado vegetativo es considerado estar vivo. Alrededor de las 23 horas, otros disparos resuenan en la oscura carretera de Iguala a Mezcala. El Estrella de Oro 1531 y el Estrella Roja 3278 quedan en la mira de sus sicarios. Este último es alertado por los demás compañeros sobre el primer ataque y sin pensarlo más se enfiló en el camino dispuesto a auxiliar a los heridos. Sin embargo, el autobús queda atascado en medio del tránsito y es de nueva cuenta interceptado por la policía.
Ahí, a punta de arma, los estudiantes son obligados a bajar, pero bendecidos por una fuerza mayor, les dejan escapar. Aunque sus otros compañeros no corren con la misma suerte. Edgar Andrés Vargas, de 19 años, siente que el trayecto es una eternidad. Las balas asestan los cuerpos de sus otros compañeros, rebotan en el suelo y el sonido ensordecedor es algo que le queda calado hasta en los huesos. Llega al otro lado de la calle, arrastrándose, y mientras intenta esconderse detrás de otro de los autobuses, se da cuenta que le han herido. La sangre brota de su boca, el duro metal le ha roto el paladar, los dientes y los labios. Asustado, se lleva la mano a la herida, pero poco tiempo tiene para agonizar. Aún paralizado y en shock por el miedo, mira atrás. Uno de sus compañeros pasa de ser una silueta a uno más de los cadáveres. Y aunque sigue oyendo las ráfagas de fuego desatarse a su alrededor, continúa caminando. Más adelante se encuentra con un grupo de chicos que al observar su estado intentan ayudarle, pues Edgar apenas puede mantenerse en pie. La cabeza se le va de lado, la sangre le ha recorrido el cuello y ha teñido de rojo su ropa. Aquella sensación le ahoga, le calienta y le enfría al mismo tiempo. Edgar continúa caminando. Una señora, al verles, les ofrece entrar a su casa, pero los muchachos no acceden, ya que lo que necesitan con urgencia es un médico. Siguen su trayecto hasta hallar una clínica, aunque la enfermera en turno les dice que el doctor no se encuentra, les deja pasar y se refugian en el último piso. El chico se recuesta en una camilla, sin embargo, su tranquilidad dura poco, pues momentos después llegan militares al lugar, exigiéndoles bajar. No les importa que Edgar esté en condiciones críticas, igual lo obligan a moverse. Un maestro, quien les hace compañía, pide una ambulancia, mientras que los militares les dan un trato similar al de un criminal. Las palabras provenientes de sus bocas no son más que obscenidades y calumnias contra los pobres muchachos, como si ellos fueran responsables de la balacera. Les exigen entregar sus celulares y dar sus nombres. A regañadientes lo hacen y siguen esperando por una ambulancia que nunca llega. El maestro sale a la calle a buscar un taxi. Por suerte o gracia divina, aparece uno dispuesto a llevar al afligido Edgar a un hospital. Incluso le dan una toalla al ver el trágico estado en el que se encuentra. Pronto, la tela blanca se empapa de sangre y aunque no quiere, el auto se mancha con aquella sustancia. Uno de los compañeros habla a los padres de Edgar para informarles de lo acontecido. Luego, el muchacho cierra los ojos y cuando los vuelve a abrir se encuentra en el Hospital General de Iguala, entubado en el área de terapia intensiva. Ha logrado sobrevivir a la infernal noche, pero en lo que le queda de vida, se somete a cirugías para la reconstrucción de su paladar. Los huesos y los colgajos los toman de su propio cuerpo, de su pierna izquierda. Después vienen otras cirugías e injertos para formar de nuevo sus labios. Tiene una dieta blanda porque le es imposible comer con normalidad debido a la falta de los dientes superiores. A pesar de todo, Edgar vive y está agradecido por ello. A la medianoche, otro ataque se produce en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Esta vez, una de las balas cobra la vida de Daniel Solís Gallardo, de 18 años. Por el lado derecho de su espalda, el metal le atraviesa por completo hasta salir por el lado izquierdo del tórax. Julio César Ramírez, de 23 años, también alumno de nuevo ingreso, es la siguiente víctima. Un disparo quemarropa le entra por el lado derecho de la cara y sale por la parte posterior del cuello, a la izquierda. El caos se hace presente mientras una lluvia de disparos arremete contra los estudiantes. Los jóvenes se esconden, lloran, suplican por piedad y tiemblan de miedo ante la escena sangrienta que acontece. Algunos suertudos escapan, pero los desdichados se ven acorralados y se convierten en las víctimas de los verdugos. En la calle quedan restos de los cuerpos regados y esparcidos cual carnicería. Los cartuchos, en su mayoría de calibre .223 y 7.62, adornan de forma escalofriante el suelo. Algunos otros son imperceptibles, pues la noche misma se encarga de ocultarlos. Cerca del local de una purificadora de agua queda un par de huaraches con suela de llanta y correas de piel. Los pedazos de dedos de una mano se vislumbran en el asfalto y la sangre lo cubre todo, desde la banqueta hasta las paredes. Es en efecto una escena aterradora, violenta y muy sangrienta. Al mismo tiempo que ocurre esta masacre, otro suceso trágico está por acontecer a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo. Esa noche, el grupo de fútbol Avispones gana 3-1 en el partido contra la selección de Iguala. Felices y triunfantes, a las 22 horas con 30 minutos, los jugadores esperaban ir a cenar para celebrar, pero su director técnico, Pablo Rentería, dijo que no, pues había escuchado rumores sobre una balacera en el centro de la ciudad. Es así como se encaminan directo a Chilpancingo, a bordo del Castro Tours, un autobús blanco con franjas verdes, similar a los que los normalistas usan. En el trayecto ponen una película, cierran las ventanillas y apagan las luces. A eso de las 23 horas reciben el informe de que la carretera ha sido tomada por quienes despectivamente llaman Ayotzinapos. Al pasar cerca del Palacio de Justicia,
vislumbran a uno de los camiones, el Estrella de Oro número 1531. Este tiene los vidrios rotos y no es una muy buena señal. El chofer, Víctor Manuel Lugo, disminuye la velocidad. Es detenido brevemente por los federales, cosa rara porque los demás vehículos circulan con normalidad. Aún así, el Castro Tours logra avanzar y seguir su recorrido. No obstante, tan pronto como lo hace, las balas comienzan a caer como una tormenta, violenta e inesperada. Luis Enrique Romero, de 19 años, está semi-recostado en el penúltimo asiento, con la cabeza recargada en la ventana y los pies mirando hacia el pasillo. El único sonido que entra por sus oídos es el de la música proveniente de los audífonos. De repente, sus compañeros comienzan a tirarse al suelo. Al ver sus rostros aterrorizados, él también hace lo mismo y se quita los audífonos. Lo que escucha es suficiente para dejarlo marcado para siempre. Rápidamente, vuelve a colocarse los casquillos, abraza sus piernas y cierra los ojos con fuerza. A las 23 horas con 40 minutos, a la altura del cruce con Santa Teresa, el doctor Félix Pérez ve personas que él cree son ayotzinapos. El chofer le pide a él que calme a los jugadores y en el momento en que el doctor se para en el pasillo para hacerlo, las balas hacen estallar los vidrios del autobús. Al mismo tiempo, en la carretera, la balacera cobra la vida de Blanca Montiel, una mujer de 40 años que iba en un taxi junto a su esposo. Este logró escapar, pero ella recibió 3 disparos. En la quijada, en una mano y en el tórax. Dentro del autobús Castro Tours se desata el mismísimo tártaro. Ante las ráfagas, jugadores y miembros del cuerpo técnico se arrojan al pasillo y se esconden bajo los asientos, en un vano intento de huir de aquella masacre. Jorge León, preparador físico, ve a hombres armados disparando. Con una asombrosa valentía les dice: ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Somos un equipo de fútbol! Las balas alcanzan al chofer Víctor Manuel. Le dan en la cabeza y este cae muerto al suelo, haciendo que el camión pierda el control y se estrelle contra una zanja. El costado derecho, donde está la portezuela, queda volcado sobre un talud de tierra. Aún así, los verdugos siguen arremetiendo contra ellos. ¡Bájense, hijos de la verga! ¡No podemos abrir! ¡La puerta está atorada! Alan Osvaldo Castañón, de 15 años, pensando que va a morir, se tapa los oídos y se pone a rezar. Paco, amigo de Luis Enrique Romero, se acerca a él y pone su cabeza en sus piernas. ¡Salgan! Los atacantes intentan abrir el camión, les disparan una vez más, pero así de pronto como arremetieron contra ellos, así se retiran. El doctor Félix Pérez intenta salvar a los jugadores sacándolos por las ventanillas y escondiéndolos entre las ya crecidas milpas. El saldo de heridos es abundante. El director técnico, Pablo Rentería, ha recibido disparos en el estómago, pero por fortuna aún respira. Aunque no se puede decir lo mismo de David Josué García. Al joven jugador de 15 años le dieron un tiro en el tórax y otro en la pierna. Tiene además múltiples heridas, resultados de los vidrios explotados por las balas. El doctor Pérez intenta tapar sus heridas, pero nada más se puede hacer, y ahí mismo fallece. Los otros jugadores permanecen escondidos hasta que la Policía Federal arriba a la escena, seguido de los fiscales y los militares. Hasta aquí, todo parece ser fruto de una simple coincidencia. El Castro Tours ha sido confundido con los camiones Estrella de Oro, los cuales fueron el blanco de los ataques y de las 43 desapariciones de este caso. Los autobuses Costa Line fueron objeto de agresiones menores, pues eran de color arena con franjas azules y el de Estrella Roja, que no recibió disparos, tenía franjas azules y rojas. Al llegar al Hospital General, se le da prioridad a los jugadores, en lugar de los normalistas. Uno de los heridos, de nombre Fernando Marín, es el único sobreviviente del ataque hacia la Estrella de Oro, y aunque su ingreso fue notificado a las 23 horas, nadie acudió para investigar lo ocurrido. Fernando da un testimonio importante. Dice que después de llevarse unos autobuses de la estación de Iguala mientras circulaba en uno de ellos con 24 compañeros suyos, la policía los atacó con armas de fuego, los bajaron y los golpearon. Tanto él como otros estudiantes resultaron heridos, y aunque se presentó una denuncia formal, no procedió. Este caso oculta una hipótesis muy escabrosa, y es que los responsables de los hechos monitorearon a los estudiantes antes, durante y después de los ataques. Desde las 17 horas con 59 minutos del día 26 de septiembre, se notificó a la Policía Estatal y a la Federal que los normalistas estaban saliendo rumbo a Iguala. Entre las 22 horas con 30 minutos y las 0 horas, miembros de la Seguridad Pública Federal y del Estado recorrían las calles de Iguala. Mientras vigilaban entradas y salidas, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos en una fría, lluviosa y sangrienta noche. Bueno, primero que nada hay que agradecer
a nuestras voces, que fueron Héctor y Moy. Nos prestaron muy amablemente sus voces para la dramatización de este capítulo. Así que muchas gracias si nos están oyendo. Y ya saben que pueden participar ustedes también en los castings. Nada más estén pendientes de nuestras redes sociales. Así que ya, dicho esto, ya empezamos con la conversación. Y lo primero que tengo que decir es que este es uno de los hechos más trágicos que han acontecido en la última década. Y más que nada porque nosotras sí nos tocó escucharlo en las noticias. Para ese entonces estábamos en la prepa, más o menos. Sí tengo muy vívido el recuerdo de haber escuchado esto en las noticias y que era de lo único que se hablaba en las escuelas. Sí, fue algo que realmente movió muchas cosas en nuestro país. Creo que en el momento no entendía la gravedad del asunto, sino que realmente yo creí que solamente habían tomado a las personas y las habían desaparecido y ya. Y ya hasta ahora que tuvimos que hacer esta investigación, ya fue que mi perspectiva respecto al caso cambió bastante. Sí, es que es un caso muy fuerte porque creo que mucha gente que a lo mejor o no sabe de política o no se ha tomado la molestia de investigar o que no es de Guerrero, específicamente en este contexto que son las escuelas normalistas, a lo mejor no saben cuál es la historia detrás, porque no es solamente que así de forma aleatoria la policía fue con estos muchachos y los mató y los desapareció porque sí. No, hay todo un contexto detrás que creo que es muy importante mencionar. Primero que nada porque estos estudiantes no fue que fueron a la estación de autobús y dijeron ¿nos prestan los camiones? No, ellos tomaron los camiones. Pero esto es una práctica normal, común en las escuelas normalistas. Y para justificar estos actos argumentan que el gobierno no les da un presupuesto para comprar o para rentar autobuses y que en este caso ellos iban a ir a Ciudad de México para hacer la conmemoración del 2 de octubre del 68, que aquí en México es un tema muy importante que cada año se conmemora, así que este era el plan de ellos. Su objetivo era conseguir 20 autobuses en tan solo 10 días. Era una misión muy difícil para ellos. Incluso los más experimentados, que eran ya los de tercer año, segundo año, porque el resto de los muchachos eran de primer año, de primer ingreso. Entonces muchos de ellos no sabían qué onda. Y pues cuando ellos entran a la escuela normal, se les hace esta especie de rito de iniciación donde los rapan. También los hacen hacer actividades relacionadas al campo, al cultivo, todo esto para no perder sus raíces. Y así es como ellos van y agarran los autobuses. Los choferes lo que hacen a veces es que mantienen la calma y alertan al servicio de autobuses que están tomando los camiones para llevárselos. Para empezar, esto hay que entender que es una práctica que ya lo han hecho a partir de hace muchísimos años. Lo que llama la atención es por qué en este preciso momento, por qué esta vez sí arremetieron contra ellos de una forma extremadamente violenta. Eso es lo que hay que cuestionarnos ahorita. Y aparentemente se había alertado dónde estaban los normalistas porque estaban buscando camiones con características bastante peculiares respecto a cómo se veía el camión, que tenía los colores verde y dorado, me parece. Entonces fue cuando se topan con este camión que no era de normalistas, sino que eran estos jugadores que también fueron atacados. Era más que claro que estaban buscando camiones con ciertas características. Un dato muy escabroso es que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, abreviado C4, es un sistema que se creó a partir del sexenio de Ernesto Zedillo, el presidente que sucedió a Salinas de Gortari. Y en esta ley que se creó era para que todos los estados, municipios y el que entonces se llamaba Distrito Federal creara un servicio de comunicación para recibir los reportes de la comunidad sobre accidentes, faltas, delitos. Es la historia de cómo nació el 066. Esa noche del 26 de septiembre de 2014, esas instalaciones del gobierno que integran al C4 sí sabían lo que estaba sucediendo en tiempo real. Y no fue hasta sino las 23 horas, 2 horas después de que sucedió la masacre, que empezaron a movilizarse, y todo fue porque el Hospital General les llamó diciendo, oigan, es que aquí tenemos unas personas y siguen llegando más. Y fue entonces que dijeron, bueno, vamos a movernos, vamos a salir, a investigar y vamos a ver qué está sucediendo en cada una de las escenas. Pero eso es lo que llama la atención y queda así como, bueno, ¿por qué esperarse tanto tiempo para movilizarte? Cuando eso, si tú lo estás viendo en tiempo real, porque no pueden decir de que, es que no llegaron las llamadas, no. O sea, tienen un sistema de vigilancia que está interconectado. Claro que lo sabían.
Efectivamente, además no nada más fue un ataque, fueron 5. Creo que desde el primero las autoridades tienen que estar muy al pendiente. Digo, ya pasó una balacera, creo que es algo que tienen que alertarse todos, salir a ver qué está pasando, que no se vuelva a repetir o simplemente pues salvaguardar la seguridad de todas las personas que viven ahí. O sea, pasó una balacera y pues obviamente se tienen que movilizar, encontrar quiénes fueron, atender a las víctimas. Fueron 5 balaceras y ninguna fue atendida a tiempo. No, y aparte hay muchísimos reportes de que todas las pruebas que estuvieron ahí, las balas, las armas, fueron orquestadas. O sea, pusieron las balas en determinado lugar, las armas ahí. También me encontré con un dato que me pareció, que yo dije, bro. Y es que encontraron unas camisas que tenían manchas de sangre. Y esas manchas de sangre no fueron analizadas. En los informes esas camisas no están. O sea, es como evidencia que fue ahí olvidada, borrada. Sí, también se encuentra que se reportan manchas de sangre que supuestamente se recogieron muestras, pero nunca se hizo el análisis o el esfuerzo de investigar de quién era esa sangre. Y también se sabe por los vecinos de la zona que hay pruebas que no fueron incluidas dentro de los reportes. Se dice que las calles estaban llenas de casquillos, pedazos de dedos, de sandalias, de cuerpos, de manchas de sangre que no están en los reportes. Sin embargo, los vecinos tienen fotos, puesto que ellos fueron quienes limpiaron toda esa área. Es algo que me perturba bastante. ¿Y sabes por qué? Porque no es la primera vez que se hacen este tipo de actos contra los normalistas. En 2011 sucedió otro en Chilpancingo, donde murieron 2 estudiantes de nombres Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera. Aquí hay algo muy importante que debemos contextualizar, y es que la Normal Isidro Burgos es muy conocida por ser una escuela en la que han salido personas que son activistas sociales. Esta Normal tiene un historial de secuestro de autobuses, también tiene historial de conflictos con la policía, y también algo muy importante es que este modelo educativo de las normales empieza para 1926, porque estas fueron de un programa nacional en el que el concepto era que los muchachos entraran, se formaran como maestros, dieran clases en sus zonas de origen, pero sin perder sus raíces étnicas. Es decir, podían estudiar, hablar, dar clases en español, pero tampoco tenían que olvidar sus lenguas nativas. Entonces, este es como que el origen de las escuelas normalistas. También algo muy importante es que tenían una ideología marxista-leninista que hasta el día de hoy conservan. Y como sabemos, este tema de todo lo que tiene que ver con ideologías del comunismo es muy mal visto por las sociedades en general actualmente también. Así que este conflicto que inicia con las autoridades fue también porque Rubén Jaramillo, un activista social, fue asesinado junto con su esposa y sus hijos a punta de arma. Esto inspiró a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, otros activistas muy importantes que los normalistas los conocen porque siempre se los mencionan, así los educan, y eso da pie a que haya todo este conflicto con los policías y se inicie una lucha social que hasta el día de hoy sigue. Y más con esto de Ayotzinapa, yo creo que difícilmente va a poder cesar. Algo que me parece muy fuerte dentro de este tema es que los normalistas son buscados y perseguidos como criminales, y los criminales, bien, gracias. O sea, a lo que me refiero es que, digo, se sabe que en esas comunidades y eso pues no hay mucho dinero. Ellos lo que buscan es el apoyo. Ellos quieren que se les brinden los recursos para poder estudiar bien su carrera, para poder hacer las prácticas, para poder conmemorar todos esos momentos que son importantes para la historia y también para ellos como estudiantes y como profesores. Pues obviamente es muy importante esta parte del movimiento del 2 de octubre, puesto que es una marcha que se hace en la Ciudad de México y pues ellos querían ir. So, si ya está como ese antecedente en que justamente lo que ellos hacen como este tipo de secuestro al autobús, porque realmente no, ellos dicen que no dañan el autobús, que cuidan al chofer porque es él quien nos va a llevar, y pues como que
igual para no poner en riesgo a nadie, pues obviamente pues quieren que el chofer los lleve. Entonces digo, ¿por qué no se les brinda el apoyo? Digo, tan fácil era haberlos escuchado, brindarles el apoyo y ellos iban a dejar de tomar los autobuses. Creo que precisamente por este contexto de conflicto que ha habido a lo largo de los años, desde 1962, es muy difícil para la policía ceder porque ya los tienen fichados, o sea, ya piensan, es que todos ellos son unos criminales, todos son iguales, todos hacen lo mismo. Y para nosotros que tal vez no vivimos ese contexto, nos es muy fácil poder juzgar, criticar una situación que nosotros pensamos, es que ¿por qué hacen eso? ¿Por qué roban si tienen otras alternativas? O sea, no es tan fácil decirlo y hacerlo. Estos muchachos tienen que hacer lo que pueden para vivir dentro de un contexto donde no se les está brindando absolutamente nada de apoyo ni económico ni igualitario. La política, los conflictos sociales son algo muy importante para ellos. Lo tienen literalmente grabado en las paredes de la normal. Como tú dices, a ellos los tratan como si fueran unos criminales, cuando en la agenda política no estaba como primordial cosas como el narcotráfico. Lo más importante para el gobierno en ese entonces era eso, erradicar a los normalistas. Y te pones a pensar, ¿por qué unos estudiantes que buscan conservar esta memoria de su lucha social representan un problema más grande que el narcotráfico, donde miles de personas son afectadas día a día con eso? Desaparecen mujeres, desaparecen niños, hombres son asesinados. Te pones a pensar cuáles son las prioridades de nuestras autoridades. Efectivamente, porque digo, si comparas el narcotráfico, ¿cuántas personas desaparecen, mueren, secuestran, trafican? O sea, son demasiadas personas. Y si lo comparas con este movimiento de los normalistas, digo, si escuchas sus exigencias que llevan décadas, en que a lo mejor si se hubieran preocupado por darles el apoyo que ellos exigían, bien hubieran dejado de afectar a las empresas de autobuses, sí dejar de afectar a las personas que te transportan en esos autobuses, porque cada vez que toman un autobús es de que los normalistas toman el autobús, lo retienen, esperan a que llegue otro autobús para bajar a esas personas y puedan seguir su camino mientras ellos se quedan con ese camión. Entonces digo, también entorpecen un poco el tráfico y el cómo se mueven las personas. Si se les hubiera brindado los autobuses, ya hubieran dejado de ser ese problema. Pero digo, también entra otra cosa más importante, que más allá de atender sus exigencias o escucharlos, es que simplemente no comparten una ideología. Ese movimiento normalista, como ya lo mencionaste, sigue unos principios muy diferentes a los que sigue el resto de nuestro país. Entonces simplemente creo que se ve que si apoyan al movimiento normalista, están apoyando hasta cierto punto como a un enemigo. Sí, eso es lo problemático, pero ¿sabes qué es lo que tienen en común este tipo de conflictos? El capítulo pasado les hablamos que la razón por la cual el asesino de Colosio había hecho lo que hizo fue porque pertenecía a este grupo de político social que no quería que pasara lo mismo que pasó en Chiapas, que fue igual que los militares asesinaron a campesinos. Bueno, pues esto de Ayotzinapa es muy similar. El Ejército Popular Revolucionario surgió para 1995 y fue precisamente porque mataron a campesinos. Esto fue también en Guerrero. Así que si lo analizamos bien, las personas afectadas son personas indígenas de las comunidades más pobres que hay en México. Entonces es muy difícil que ellos reciban el apoyo que merecen y es la razón por la cual siguen habiendo estas guerrillas. Entonces yo lo veo como algo muy lamentable, porque todos deberíamos tener el mismo acceso, el mismo derecho a las mismas cosas, pero como ya vimos, esto no pasa. Lo que menos queremos es que haya más violencia, más conflictos armados, propiciados también por las autoridades, porque tampoco ellos se salvan, o sea, ellos también recurren a la violencia, y una violencia muchísimo más opresiva, más sangrienta, más violenta como la que vimos. Tampoco es como justificar que haya levantamientos de forma armada, pero me pongo en el lugar de estas personas y lo que ellos están haciendo es exigir algo que no se les da y por derecho deberían de tener. También como que te pones a pensar muchas cosas, ¿no? Pero es que, digo, nosotros tenemos la edad de esas personas que fallecieron ahí. Y de que nosotros pues ya ahorita ya estamos graduadas, pero digo, en su momento cuando eres estudiante y todo eso, realmente quieres generar un cambio.
Sí, es lo que aspiramos todos. Ajá. Digo, con el paso del tiempo, pues a muchas personas se les olvida que quieren hacer eso y solamente se enfocan en otras cosas como sobrevivir, ¿no? O mantener un trabajo o algo así. Pero digo, cuando estás como en ese momento como estudiante que quieres generar un cambio, como que incluso eres muy aguerrido y tratas de organizar todo, tratas de que puedes hacer justicia, de que obtener lo que mereces y todo eso. Y digo, creo que simplemente al ser ignorado, obviamente se hacen aún más aguerridos. Y es una pena porque digo, imagínate toda la energía de esas personas, las ganas y todo eso es reprimido. Ese es el esfuerzo, que son reprimidos en lugar de impulsarlos a que sigan buscando una mejora. Como les mencionamos al inicio, uno pensaría, ay, estas cosas quedaron en el pasado y ya no suceden, pero suceden. O sea, esto fue en 2014, no fue hace tanto. Y es algo que impacta, sobre todo porque sí, nosotras tenemos la edad que esos muchachos tenían y sí te da miedo, ¿no? Pensar que pudo haber sido cualquiera de nosotros. Afortunadamente, nosotras estamos en una situación... En un contexto muy diferente. Exactamente. Estamos en una situación que yo diría también privilegiada porque no nos ha tocado tener que exigir a punta de arma. Entonces, tampoco siento que podamos juzgar tan a la ligera las acciones de estos chicos, de los normalistas, porque no sabemos cómo se siente. O sea, no sabemos lo duro que ha de ser que a tu escuela la quieran desaparecer por tener unos ideales distintos a los que pues, el resto del país tiene. Y no sabemos lo duro que ha de ser que ni siquiera te den el apoyo para estudiar siquiera. Eso ha de ser realmente muy, muy duro. Creo que en general todos nosotros que estamos escuchando este capítulo, que nos hemos informado o que a lo mejor no sabíamos la historia y ahora ya lo sabemos, tenemos que pensar hasta 5 veces las cosas y analizar más el contexto antes de decir, ay, es que ¿por qué lo hace? Esas no son maneras, ¿no? Hay que ponerse desde la perspectiva de la lucha. ¿Por qué se hace, no? Sí, también analizar qué es lo que está haciendo el otro bando, si ellos están actuando de mejor manera o peor manera. Efectivamente, creo que lo más fácil siempre es como que ver los hechos en las noticias y decir, ay, otra vez están de revoltosos o algo así. Sin embargo, como que nunca nos preguntamos por qué lo están haciendo. ¿Qué es lo que está motivando a esa lucha, a ese movimiento, a esa gran llamada de atención? Que a final de cuentas eso es lo que se busca, ¿no? Como recibir la atención, pero no los estamos escuchando. Yo sí puedo comprender que lo que están haciendo a lo mejor no es la forma más ideal, pero cuando nadie te hace caso por décadas, o sea, no es de que un año, décadas, ¿qué más te queda? ¿De qué otra manera vas a hacerte oír? En efecto. Y aún más alarmante es la versión histórica de los hechos. La mañana del 27 de septiembre del 2014, la noticia de la masacre de los normalistas ya estaba en la primera plana de todos los periódicos y de los noticieros. Las primeras versiones no tardaron en salir a la luz, dentro de las cuales la primera señalaba al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto actor intelectual de las desapariciones y como el responsable de dirigir las fuerzas policíacas del estado para realizar los asesinatos. Ante esto, el presidente niega las acusaciones. Dice que en ningún momento ordenó tal ejecución, más bien ordenó no atacarlos, sino disparar al aire para detenerlos, pues él creía que se encaminaban al lugar donde se daría el segundo informe del DIF municipal, el cual era manejado por la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda. El 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel como presuntos sospechosos de haber participado en la desaparición. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron, luego de ser torturados por policías, su involucramiento y al haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos. Acorde al testimonio de los Ríos Sánchez, el líder del grupo organizado habría dado la orden de matar a los estudiantes, pues este creía que entre ellos, los normalistas, se encontraban infiltrados elementos del cártel rival, los Rojos. Los estudiantes habrían sido presuntamente llevados al basurero municipal de Cocula en 2 camionetas. Al arribar, 15 de ellos habrían muerto de asfixia al bajarlos, debido al hacinamiento y las ataduras. A los sobrevivientes se les interrogó individualmente antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca. Después, los habrían tirado a la parte baja del basurero e incinerado los cuerpos. Todo esto mientras hacían relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas, arrojando combustible a los cadáveres. Al terminar, se habría ordenado a los vigilantes que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes, para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan.
Es así que el entonces Procurador General Jesús Murillo Caram anunció esta versión de los hechos, la cual es conocida por ser la verdad histórica, que poco o nada creíble resultan las familias de las víctimas. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, el grupo rival de los Guerreros Unidos, los Rojos, junto con el director de la Normal, José Luis Hernández, habían alentado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala, y por ello los guerreros habían decidido, esa noche, tomar vendetta aliándose con las autoridades. Por puro accidente nomás, hubo daños colaterales. Por otra parte, Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y quien fue el jefe de la primera investigación sobre este caso, huyó del país y es actualmente buscado por la Interpol. Fue su equipo el que afirmó que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, GIEI, acusó al jefe policial de cometer varias irregularidades en las pesquisas. El grupo de expertos presentó un video donde aparece Cerón en el mismo lugar, donde, un día después de la filmación, se encontraron las bolsas con los restos de los estudiantes. Las imágenes fortalecen la sospecha de que Tomás Herón sembró evidencias. Y no solo eso, su equipo fue acusado de arrestar y torturar de forma ilegal a varios detenidos. Acorde a un peritaje realizado por la GIEI, se concluyó que no existe evidencia alguna de que en el basurero de Cocula se haya realizado cremaciones como las descritas por el gobierno. Señalaron también que no se tomaron en cuenta otras posibles líneas de investigación, tales como la hipótesis de que uno de los autobuses secuestrados por los estudiantes habría tenido escondida, sin que ellos supieran, droga, la cual los delincuentes habrían querido recuperar a toda costa. Un dato importante es que tanto los Guerreros Unidos como las policías de Iguala y Cocula estaban en la misma frecuencia de comunicación. Francisco Salgado Valladares, subjefe de la policía de Iguala, estaba en contacto con el Chucky, quien bajo las órdenes del cabo Gil orquestaba la limpieza esa noche. Según actas ministeriales, el Chucky se había molestado porque Salgado le había entregado los paquetes al cabo Gil. Los normalistas habían sido llevados a Lomas de Coyote, lugar donde vivía el mencionado cabo. Los 10 estudiantes divididos en un grupo llegaron primero a Iguala y luego aparecieron los demás en Cocula. Todos ellos fueron amarrados en el patio, algunos con cuerdas, otros con esposas. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto decidió no extender el mandato del GIEI y los expertos tuvieron que dejar México a mediados de 2016, al poco tiempo de publicar su informe. El periódico Times reveló que estos llegaron a ser espiados por un programa que había adquirido el aparato de seguridad del gobierno mexicano. Otra versión señala al capitán José Martínez Crespo como el responsable de la masacre. Según, se detuvieron a 3 grupos de personas, de las cuales uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, otro se lo llevó la policía estatal y otro el ejército, a las instalaciones del 27º Batallón de la Infantería para interrogarlos y saber quiénes pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, una agrupación rival de los guerreros. Los detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros Unidos, conocida como los Tilos, quienes se encargaron del trabajo sucio al diluir los cuerpos en ácido y sosa cáustica para luego verter los líquidos por las coladeras y el drenaje. Después, los otros estudiantes fueron cremados por 2 días en los servicios funerarios El Ángel, donde parte de los restos fueron dispersados en las afueras de Iguala y la otra fue entregada a un agente de la Policía Ministerial de Guerrero con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones. El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos e inclusive a sembrar casquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula, todo con el fin de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva. A ver, aquí tengo un punto importante. A ver, suéltalo. Se tomaron muchas molestias en desaparecer a los estudiantes. Como sabemos, no siempre se preocupan por ocultar los cuerpos. Simplemente hay veces que hacen un hoyo, meten los cuerpos y le echan tierra. Sí, son las conocidas fosas clandestinas. Exactamente, las fosas. En otras ocasiones, como ya lo mencionamos, sí son disueltos en ácido, pero no suelen ser tantas personas al mismo tiempo. Y también está la otra versión, que fueron incinerados en el basurero. De entre todas estas teorías, ¿cuál es la buena? Es que, a ver, esta que da el gobierno de forma oficial, de verdad que no se sostiene por ningún lado, porque para que tú quemes un cuerpo, son aproximadamente 12 horas y necesitas un montón de llantas. Imagínate 43 cuerpos.
Exacto, esa era una de las teorías, que mantenían el fuego ardiendo con llantas. A ver, ahora, a los vecinos de la zona se les preguntó, se investigó si habían percibido algún aroma extraño, a lo mejor el olor a la llanta quemada, había visto un movimiento inusual o si alguien pudo ver algo. ¿Se investigó al respecto? La cosa es que aunque lo hubieran hecho, pues ya sabes, o sea, estas autoridades lo iban a desaparecer, como que a cubrir el caso, ¿no? Que no iban a dejar que ese tipo de testimonios se supieran. Yo creo que hay demasiadas cosas que o no fueron investigadas o fueron investigadas, pero puestas en archivos secretos, así de carpetazo, listo. ¿Sabes de algo que me he dado cuenta en estos últimos 2 episodios respecto a la investigación? Que estamos muy mal como país. Espera. Que las investigaciones se hacen para que todo cuadre con una teoría que se tiene. Sin embargo, no se hace una investigación en la que se vayan desarrollando las diferentes líneas para después dar una teoría que te hayan, o sea, una teoría que hayas podido desarrollar a partir de tu investigación que desarrollaste, ¿ya sabes? Algo que pudiste ir indagando, porque digo, entras con una idea obviamente a tu investigación, pero tiene que cambiar conforme vas investigando, porque si simplemente vas buscando pistas para que cuadre con tu teoría que tienes al principio, pues no está bien. Sí, y es que es muy, muy raro y muy conveniente. ¿Sabes? También otra cosa que me llama mucho la atención, que en los reportes hablaban de 4 camiones, no hablaban de los 5 camiones. Y no hablaban de este camión que no lo atacaron, o sea, no le dispararon y dejaron ir a los muchachos. Entonces, ¿por qué específicamente a este autobús los dejaron ir y a los demás sí fueron arremetidos? Incluso los que no tenían nada que ver, que era el equipo de fútbol, a esos también les tocó. Pero a el Estrella de Oro, no. Incluso el chofer da 2 versiones distintas. Dice primero que los muchachos se bajaron porque no servía el camión. Y otra versión que en realidad fueron los federales que los obligaron a bajar y ya después los escoltaron fuera para dejarlos ir. Entonces, cuando hay 2 versiones completamente diferentes de un mismo hecho, me pones a pensar por qué a unos sí y a otros no. Como que no termina de sostenerse la teoría de que fue el crimen organizado. Porque digo, si fuera esa teoría de las drogas en el camión, ¿por qué habría 5 ataques? Si supuestamente si ellos saben qué camión está, ¿por qué habría que atacar tantos? Yo creo que a lo mejor lo tomaron como excusa, pero algo que también me confunde bastante y a lo mejor algunos de ustedes ya lo habrán notado, es que está la versión que fueron los federales los que arremetieron contra los autobuses, los que hicieron esta masacre. Pero luego está que fue el crimen organizado. Y es como, ¿fue uno? ¿Fue el otro? ¿Fueron al mismo tiempo? Hay una que no la dijimos aquí, pero yo me acuerdo que sí la escuché en las noticias, que según era crimen organizado disfrazados de policías. Ah, mira, combinaron las dos. Es que igual dicen que había muchachos que pertenecían al crimen organizado, como que esta fue igual una de las versiones, ¿no? La oficial. Y que estos muchachos que pertenecían al grupo, fue por eso que iniciaron esta masacre. Pero me pongo a pensar, ¿por qué lo harían de forma tan grande? Creo que muchos de nosotros sabemos que el crimen organizado no opera de unas maneras tan llamativas. Opera de maneras un poco más sigilosas y lo más como violento que me ha tocado escuchar es que, por ejemplo, la persona en cuestión a la que quieren asesinar está caminando en la calle, van, lo matan y ya. No así que hacen una masacre de estudiantes. Exacto, digo, además estudiantes. Sí, o sea, yo creo que realmente no... Si hubieran ya sabido a quién iban a matar, pues hubieran ido y hubieran matado a esas personas. No hubieran armado todo un circo. Hecho 5 ataques. Sí, y sobre todo a personas que nada tenían que ver también, ni con la lucha social, ni con nada. O sea, los futbolistas ahí. Hay muchas cosas que no se sostienen. Las teorías no se sostienen. Hay muchos huecos. Simplemente me voy sin conclusión y con una decepción al respecto. Porque no sabemos qué pasó. A la fecha no hay nada que nos diga dónde están esas personas, siquiera dónde están sus restos. Y ni siquiera hay un culpable, ni siquiera hay alguien que esté en la cárcel por estos hechos. Creo que es lo más indignante que
este tipo de cosas, como ya les contamos, no es la primera vez que sucede. Y las veces anteriores tampoco hubieron culpables. O sea, a nadie metieron en la cárcel de los otros asesinatos de estos muchachos que fueron en 2011. No hubo ningún detenido, nada. Se dejó pasar. También me llama la atención que dentro de los 43 estudiantes desaparecidos, había 2 que eran familiares de Luce Cabañas, que era uno de los activistas sociales que inició todo este conflicto con las autoridades. Entonces, ahí para que veas, yo creo que a los alumnos también que desaparecieron, a lo mejor ya los tenían fichados, porque ya sea que eran familiares de alguien que estuviera involucrado en la política, en el activismo social. Yo creo que los tenían fichados más que nada porque ellos eran alumnos de primer ingreso. Ni siquiera eran ya de los de tercero, de segundo, no. Eran de primer ingreso y apenas esa semana habían empezado su ciclo escolar. Es claro que no fue algo sorpresivo ni algo que se sacaron de la manga este suceso, sino que creo que es claro que estaban buscando algo en los autobuses, alguien. Hay muchos huecos en esto, hay muchas versiones, hay muchas perspectivas. Sin embargo, nos vamos con las manos vacías. Sí, y algo importante es que ese tipo de sucesos no hay que olvidarlos y pasar página, porque hacer eso implica perder una memoria histórica. De la misma manera que conmemoramos el 2 de octubre, de la misma manera que conmemoramos la conquista, es importante hablar de estas cosas, recordarlas, porque haciéndolo te das cuenta de la importancia que tiene cosas como, por ejemplo, hace poco pasó, de por qué es importante que se quite una estatua de Colón y se ponga una estatua de una mujer indígena. Te das cuenta de por qué es importante que recordar estas cosas, estudiarlas y mantener viva esa memoria histórica, que es algo que los estudiantes normalistas hacen hasta la fecha de hoy. Me parece muy bien que recuerden su lucha social y que no se dejen. Y así nosotros tenemos que seguir hablando de estas cosas. Si no son de México, compartan el capítulo, investiguen un poco más, porque es algo muy importante. Y déjenos saber qué piensan ustedes, quién creen que fue. Todo con la máxima discreción y respeto, por favor. Bueno, también creo que este tipo de casos nos hace darnos cuenta de que no hay una sola realidad. Cada persona vive en su realidad, tiene sus luchas, tiene su parte buena, su parte mala, goza de ciertos privilegios, tiene sus exigencias. Y pues creo que antes de juzgarlos hay que ponerlos en el contexto y entenderlos, ¿no? Me acabas de recordar una frase que leí en Twitter que dice: el día tiene 24 horas para todos, pero realidades distintas. Pues se pega súper bien a todo esto. Creo que sí, hay que ser un poco más empáticos, ponernos en los zapatos de los demás y no juzgar tan a la ligera, sino informarnos y ya, cuando puedas emitir un juicio, emítelo de la manera más respetuosa posible. Nuestras fuentes para este capítulo fueron principalmente el libro de Anabel Hernández García titulado La verdadera noche de Iguala, la noche que el gobierno quiso ocultar, el cual pueden encontrar en físico y en digital. También consultamos las páginas web de Animal Político, BBC, El Universal, etc., Chicago Tribune, The New York Times, Política Expansión, T10 y Excelsior. Recuerden que tenemos redes sociales. Les dejamos nuestro Facebook, que es Viernes Conspirativo Podcast, nuestro Instagram como @Viernes Conspirativo, nuestro Twitter como @Viernes_podcast, para que estén al tanto de cada vez que vamos a subir episodio, los adelantos que damos y algunas dinámicas que luego hacemos, como las del casting o también para elegir los temas. Así que vayan a seguirnos porque se están perdiendo de varias cosas. Nosotras nos despedimos y nos vemos la próxima semana con una nueva entrega de México Conspirativo. Escuchaste Viernes Conspirativo.